Por último, vamos a hablar acerca de consistencia de la memoria o memory consistency. Y esto es un problema que se da en el orden en que las operaciones de lectura o escritura en la memoria ejecuta cada CPU. El orden tiene que ser tanto predecible como consistente. Les quisiera mostrar un ejemplo. Digamos que en un CPU estamos ejecutando un código y en otro CPU estamos ejecutando otro programa, pero ambos programas tienen efectos sobre los mismos dos registros. Digamos, en el registro 2 y en el registro 4 están metiendo datos. Digamos, el CPU 0 metió un 5 en el registro 2 y un 6 en el registro 4, pero el CPU 1 está metiendo otros datos, digamos 1 y 2. La pregunta aquí es, ¿en qué orden vamos a escribirle a estos registros? Esto es importante porque cada uno de estos CPUs va a dejar modificado cada registro, y estamos hablando de registros compartidos, por supuesto, porque no son sus registros. Digamos que son variables estas. De hecho, voy a cambiarlo mejor a variables. Lo voy a poner como variable 1 y variable 2. Entonces, digamos variable 2 y variable 4. Esto es para no dar la impresión de que estamos hablando de registros del CPU exactamente, sino de dos variables. Entonces vean que si el CPU 0 ejecutó primero esto y el CPU 1 ejecutó después esto, estas dos variables van a terminar con los valores de 1 y 2. Para que otros elementos, si comparten estas variables, vayan a encontrar estos dos valores y no estos dos. Pero como es ejecución concurrente, nosotros tenemos que tener alguna manera de garantizar en qué orden se va a ejecutar esto. Y hay complicaciones interesantes, como por ejemplo que este CPU 1 ejecute primero la primera instrucción, pero luego en el instante de tiempo en el que se dejó de ejecutar la primera instrucción, pasó el CPU 1 a ejecutar estas dos instrucciones y luego el CPU 0 ejecutó esta instrucción de acá, en cuyo caso terminaría la variable 2 con 1 y la variable 4 con 6. Dense cuenta de que hay muchos escenarios en los cuales podríamos tener múltiples resultados. Esto no es aceptable, tiene que ser predecible. Así que hay maneras de garantizar o al menos de dejar claro qué va a suceder primero. Estas son nuevamente condiciones de carrera en los datos. Son data races y en realidad tiene una importancia muy grande porque solo si tenemos conocimiento del orden en el que esto sucederá y certeza del orden en el que esto sucederá, podemos predecir cómo se van a comportar nuestros programas concurrentes. Esta es una de las más grandes complicaciones del multiprocesamiento y del procesamiento concurrente.